manos del Señor. Amado Padre, bendito Dios, Señor, te damos gracias, pues solo a ti te place el poder permitirnos que este día nuevamente estemos aquí para rendirte honor y gloria, Señor, para decirte que te necesitamos hoy más que nunca, Señor, y todos los días de nuestras vidas. Gracias porque nos permites estar en el estrado más alto, que es estar a tus pies, Señor. Así que gracias por tantas bendiciones, Señor. Gracias aún por las cosas que no entendemos, por la problemática, por las situaciones. Señor, sabemos que dentro de todo tú estás en control. Señor, te damos gracias por las personas que nos visitan. Señor, bendice sus vidas, protege, Señor, a cada uno de los hermanos que están en camino, Señor. Aligera sus pasos, apronta, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya en sus corazones, Señor, el saber que tenemos que estar en la casa tuya, Señor, rindiéndote toda gloria y todo honor. A su vez, Padre mío, oramos por todas las personas que están pasando necesidad en estos momentos, que seas tú el consuelo, el refuerzo de su voluntad, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido una vez más venir aquí a adorarte, a cantarte, Señor. Te damos gloria y honra en el nombre poderosísimo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¿Sabe usted que vivimos en un mundo difícil, en un mundo cargado de peleas, problemas, dificultades? Todos vivimos en una guerra, tanto espiritual, física, emocional, laboral y en cualquier ámbito. Todos vivimos en conflictos. Los conflictos son algo que están en nuestro corazón. Peleamos por lo que no existe, peleamos por lo que existe, peleamos por los recuerdos, pero que todos vivimos un conflicto, vivimos un conflicto. Ahora, no conocer al enemigo es pelear a ciegas y sin estrategias. Mire,
El enemigo nos acusa con nuestro pasado. Todos tenemos un pasado difícil. Hemos vivido, hemos hecho cosas que en varias ocasiones nos avergüenzan. Pero el enemigo es tan astuto que cuando Dios nos ha perdonado, Dios nos perdonó, pero el enemigo nos sigue acusando, nos sigue señalando, nos sigue poniendo en el ojo de la tormenta. No conocer las artimañas del enemigo, usted y yo podemos vivir unas batallas encarnizadas y vamos a pasar sufriendo y vivir adoloridos. Debemos prepararnos para cada batalla. No debemos subestimar al enemigo. Usted y yo pensamos que porque somos cristianos ya no tenemos enemigos, que ya todo lo podemos hacer, que no necesitamos de nada más. Pero hay una guerra aquí en la iglesia, ahí fuera, que es demasiado encarnizada para tomarla en forma muy liviana. Yo por sí solo no puedo pelear contra el enemigo. Usted y yo no podemos pelear contra el enemigo. No se ponga, no piense que es tan fácil que usted lo expulsa, que usted lo quita, que usted lo ata, que usted lo amarra, que usted lo patea. No, el enemigo no funciona así. Eso es una burla, porque no conocemos realmente contra quién estamos luchando. ¿Por qué? Porque pelear yo solo contra el enemigo, estoy vencido. Ya estoy vencido. El enemigo es muy astuto para poner la trampa adecuada para cada ocasión, a cada uno de nosotros. Él sabe cómo nos pone las trampas, cuál carnada utiliza y el momento exacto en el que usted y yo vamos a caer. El enemigo sabe cuándo y dónde debe atacar para vencernos poco a poco. El enemigo se toma muy en serio su papel. Él sabe jugar muy bien su papel. Los que no sabemos somos nosotros los creyentes contra quién peleamos. Entonces, ¿para qué necesito ponerme la armadura? Hoy vamos a hablar acerca de la armadura de Dios. ¿Por qué necesitamos la armadura de Dios? ¿Para qué necesitamos la armadura de Dios? Quiero que sepa esto, es muy importante, porque si no, como creyentes vamos a vivir derrotados, vamos a vivir siendo creyentes frustrados. Mire, ¿para qué necesitamos la armadura? Efesios capítulo 6, verso 11 dice, para poder hacer frente a todas las artimañas del diablo. Efesios 6, 11 dice, para poder hacer frente a todas las artimañas, a todas las mentiras, a todos aquellos pensamientos. Artimañas son, muchos de nosotros tenemos pensamientos que no deben de estar en nuestra mente. Muchas veces el enemigo nos incita a ver páginas que no edifican nuestro corazón. Muchas veces artimañas son esos pensamientos de inferioridad, esos pensamientos de duda, esos pensamientos de desconfianza. Esas son artimañas. Ahora, ¿por qué necesitamos toda la armadura? Para poder estar firme, para poder hacer frente a las artimañas del diablo. ¿Para qué más? Para poder, Efesios 6:13 dice, para poder resistir el día malo con firmeza, el fin con firmeza, para poder resistir el día malo con firmeza. Enfrentar al enemigo sin estar preparado, sin las armas adecuadas, es una derrota segura. Es una derrota segura. Miren, por eso hoy vamos a hablar el choque entre dos reinos, el reino del bien y el reino del mal, porque son dos reinos que se enfrentan todos los días, siempre, y nosotros somos el terreno de batalla. Quiero que sepa eso. Mire, por eso hoy vamos a hablar primeramente de que debemos ser fortalecidos en el Señor. Fortalecidos en el Señor. ¿Por qué? Porque segundo punto, porque es una lucha, una pelea encarnizada contra el mal. Efesios capítulo 6, versos del 10 al 11 nos hacen dos llamados. Llamado número 1, el llamado a mantenernos firmes contra el diablo. Efesios capítulo 6, versos del 10 al 11. Miren, Efesios capítulo 6, versos del 10 al 11 dice, por último, luego de que habló de los matrimonios, luego de que habló de los hijos, luego de que habló de los siervos, dice, hay pelea en matrimonios, hay pelea con los hijos, hay pelea con los siervos. Por último, dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Fortalezcanse. Verso 11,
pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Mire, es muy importante, dice, fortalezcanse con el gran poder para luego ponerse la armadura. Mire, quiero que sepa, la armadura de un soldado más o menos pesaba entre 20 a 30 kilos. Una armadura pesada y pelear con toda esa armadura y hacer frente a la batalla con toda esa armadura. Si el soldado no estaba físicamente preparado, él iba a caer. Cansado, vencido por las peleas, iba a caer. Por eso lo primero, igual que usted y yo, si no estamos fortalecidos en el Señor, vamos a caer, vamos a ser derrotados fácilmente por el enemigo. Por eso lo primero que dice, antes de ponerse la armadura, usted y yo debemos que fortalecernos en ¿quién? En el gran poder de ¿quién? Del Señor. Pónganse toda la armadura. ¿Para qué? Para que puedan hacer frente a las artimañas del enemigo, a todas esas mañas que nos presentan. En los hombres, muchas veces las artimañas se presentan en forma femenina. Quiero que sepa eso. Se presentan. Y muchas veces nosotros, como ingenuos, nos damos de sufridos y caemos. Muchas veces esas artimañas se presentan en forma de información. Y que a veces se cae. Yo he visto a mi esposa a veces, ay, te cuento algo, y como a uno tampoco no le gusta nada, también se escucha, pero quiero que sepan, son artimañas que utiliza el enemigo. Miren, ahora, ¿cómo puedo fortalecerme yo en el Señor para poder tener esa fuerza? ¿Cómo? Mire, me encanta Josué capítulo 1, versos 7 y 8. Josué capítulo 1, versos 7 y 8. Cuando dice, solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer todo lo que toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Aquí viene un primer mandato: no te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Verso 8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. La única forma de ser fortalecidos en el Señor, la única forma de tener esa fuerza para poder resistir al enemigo es recitando, meditando, no leyendo. Leer es fácil. Todo el mundo lo puede leer. No, aquí necesitamos es meditar profundamente en la Escritura, tomarnos el tiempo adecuado para poder estudiar la Escritura, verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro. Entonces podremos ser fortalecidos, entonces podemos tener fuerza. Entonces, así, por eso dice, solo te pido que seas fuerte y valiente, porque el enemigo nos va a poner cansancio, el enemigo nos va a poner decepción, el enemigo nos va a poner trabajos. ¿Para qué? Para que usted y yo no podamos meditar en la palabra. Entonces vamos a ser débiles y cualquier artimaña, por más pequeña que sea, nos va a hacer caer, y vamos a sucumbir ante las artimañas. Número 2, a más de la Biblia, número 2 dice permaneciendo fiel. Nosotros nos vamos a fortalecer permaneciendo fiel. Mire lo que dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5. Me encanta porque dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden hacer nada. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de permanencia, de frutos. Porque si no permanecemos pegados a la vid, a Cristo, usted y yo no damos frutos. No damos frutos. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de fruto visible, aquel fruto que glorifica a Dios, aquel fruto que engrandece el Evangelio, aquel fruto que nos presenta como hijos de Dios. De eso estoy hablando. ¿Cómo más? ¿Cómo más puedo ser fortalecido? Dependiendo de Cristo. Gálatas capítulo 2,
verso 20. Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida. ¿Por quién? Por mí. Ya no vivo yo. Ahora, ¿quién vive en mí? Cristo. Entonces dejemos de andar como derrotados. Entonces dejemos de andar poniendo pretextos para no meditar en la Escritura, para no orar, para no estudiar la palabra. Ya no, dejemos de poner esos pretextos. Y muchos estamos llenos de pretextos para no tener una vida espiritual saludable. Muchos estamos pretextos ahí. Tenemos cansancio, tenemos de todo. ¿Cómo más? ¿Cómo más nos podemos fortalecer? Dejando el adulterio espiritual. Quiero que sepa que es uno de los peores males que aqueja a nuestra fe, a nuestra vida de la iglesia cristiana. Mire lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 4. Dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos coqueteado con ese mundo pecaminoso? Sabemos que está mal lo que estamos haciendo, sabemos que está mal a lo que vamos a ir, pero nosotros ponemos necedad en nuestro corazón y lo hacemos. Yo no sé cuántas veces he dado que cuando hay niños pequeños sobre todo y uno se compra un pastel y uno se le dice a los hijos: no topen el pastel porque es para los invitados, no topen. Pero ¿cuántos hijos les extienden su mano y por lo menos llevan un poquito, porque necesitan que saborear? Muchos de nosotros no andamos así en pecados tan escandalosos aparentemente, pero secretamente disfrutamos de muchos pecados. Secretamente tenemos una doble vida. Secretamente hacemos cosas muy indebidas cuando nadie nos ve, aparentemente. Pero el salmista dice: ¿dónde yo me podré esconder? ¿Dónde? A donde fuese, tu presencia está ahí, Señor. Esta carrera no será fácil si no estoy fortalecido en el poder del Señor. Si no me pongo toda la armadura, seré un soldado fracasado. Si mi armadura tiene una fisura, es peligrosísima. Es peligrosísima. Es como cuando usted pone combustible en el tanque de su vehículo y hay una fisura. Esa fisura es peligrosa porque se va quedando sin combustible. Sí, la próxima semana estaremos hablando de la armadura de salvación. ¿Cuál es la armadura? ¿Para qué sirve? Estaremos hablando la próxima semana. Mire, el enemigo hoy por hoy utiliza la depresión para hacernos cristianos frustrados. Utiliza las contiendas entre hermanos de la iglesia para vivir alejados de la comunión de iglesia y de afuera también con las demás personas. Utiliza la soledad. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido solos? Nos hemos sentado en una silla a comer o muchas veces hemos perdido nuestra mirada en el horizonte, solos, y pensamos: aquí estoy solo, no sé, mi vida ha sido un fracaso. Eso es la voz del enemigo que nos está poniendo artimañas en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo. Él dijo: yo estaré con ustedes. ¿Cuándo? Todos los días, hasta el final del mundo. Pero ¿cuántos de nosotros creemos realmente en esa promesa? Muy pocos, porque en la soledad nosotros muchas veces caemos en vicios, caemos en malas compañías, caemos en negación, caemos en depresión. Miren, ¿qué más utiliza? Utiliza la decepción. ¿Cuántos hermanos de la iglesia, cuántas parejas, cuántos hijos no nos hemos decepcionado? Yo como hijo he decepcionado a mis padres, como esposo he decepcionado a mi cónyuge, como padre. ¿Cuántos? Pero el enemigo utiliza esa decepción ¿para qué? Para mantenerme atado en el odio, en el rencor, en ese sufrimiento.
Pero esa es la artimaña del enemigo. Ahora, ¿para qué utiliza todo esto? Para que yo pierda la confianza en mi Señor. Para que yo pierda la confianza en la meditación de la Escritura. Para que yo pierda la visión con la cual Dios me rescató. Para que yo pierda las fuerzas y me deje caer en los brazos del pecado. Para eso utiliza el enemigo estas artimañas. Para poder comprender que debo ser fortalecido, debemos entender que, primeramente, usted y yo fuimos predestinados. Y como predestinados estamos en las manos del Señor y Él nos va a ayudar. Fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos salvos. Antes de la fundación del mundo. Fuimos salvos, ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe, un regalo. ¿Qué más? Fuimos sellados por el Espíritu Santo, que nos garantiza la redención final. Si nosotros olvidamos que fuimos predestinados, que fuimos salvos por gracia y que somos sellados por el Espíritu Santo, quiero que sepa que usted y yo vamos a vivir como derrotados espirituales, sufriendo, alejados de la iglesia, de la comunidad, alejados del compañerismo espiritual y sobre todo alejados de disfrutar de ese gran amor de nuestro Señor. Pablo exhorta que usted y yo debemos ser ¿qué? Verso 10 dice: por lo último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Fortalezcanse cada día, hagamos ejercicio espiritual. Un fisicoculturista no hace ejercicio una vez a la semana, eso es todos los días, hora tras hora. Lo mismo en nosotros, debemos hacer ejercicio espiritual y fortalecernos en la palabra, en la oración, en la meditación, porque estamos en un conflicto sin tregua, sin descanso. Día y noche el enemigo nos ataca con sus artimañas. Día y noche, no hay un momento que esté en paz. ¿Por qué? Porque no hay descanso, no hay tregua, no hay compasión. Solo el enemigo nos ha declarado la guerra. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey, hijos del Altísimo. Por eso nos ha declarado la guerra a nosotros. Y muchos de nosotros estamos cayendo en esa guerra. Número 2. Además de ser fortalecidos, el mandato es ponernos toda la armadura de Dios. Miren, los soldados romanos, ellos para beber agua, a veces en un pozo, no se quitaban la armadura, porque bajar la guardia y beber agua significaba que un enemigo te podía matar. Necesitaba estar preparado. Y nosotros tampoco debemos bajar la guardia. Por eso tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, toda, completa. Debemos caminar armados, dormir armados, estar siempre armados con la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir, hacerle frente a las artimañas del diablo. Verso 11. ¿Para qué más? Para poder resistir el día malo con firmeza. Jamás podré enfrentar una batalla espiritual por mis propias fuerzas. Miren, nadie en este mundo puede ganar al enemigo una pelea. Nadie. Porque nosotros no tenemos la suficiente fuerza para vencerlo. El enemigo es poderoso, pero es más poderoso aquel que lo venció, aquel que ya lo derrotó. Pero muchas veces nosotros no tenemos idea de que estamos en Cristo y podemos derrotarlo. El enemigo él sabe que está derrotado, él sabe que está todo esto, pero él quiere hacernos la vida imposible a nosotros. Y por eso Pablo dice: fortalezcanse en el Señor para poder hacer frente a las artimañas, para poder resistir el día malo. Miren, por eso necesitamos toda la armadura. Verso 11, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, a los engaños del diablo. Toda la armadura para poder hacer frente. Si no, no podemos hacer frente en la batalla. Imaginémonos un policía que va a hacer frente a una balacera y no lleva balas en su arma de dotación. ¿Cómo lo va a hacer? Imaginemos que se lleva armas pero no lleva un chaleco antibalas. Eso es igual. Sí, va con chaleco antibalas, va con todo, pero no lleva su arma. Necesitamos ponernos toda la armadura, estar preparados para todo. Miren, ¿para qué más? Para que cuando llegue el día malo poder resistir firmes hasta el final. Firmes.
No dice que peleemos contra el enemigo. No, dice que nos mantengamos ¿qué? Firmes. La pelea no es nuestra, porque ningún ser humano ha podido vencer al diablo. Ningún ser humano. Mire, ¿para qué? Para que podamos mantenernos firmes y ceñidos con el cinturón de la verdad, para poder estar firmes. Necesitamos la armadura para poder estar firmes. Un creyente firme es un creyente que medita en la palabra. Un creyente firme es un creyente que ora con alegría. Porque también habemos esas oraciones de: Señor, me voy al trabajo, cuídame y protégeme. En nombre de Jesús, amén. Pensamos que es nuestra guardia privada. No funciona. Dios no funciona así. Tenemos que tener ese gozo de poder orar. ¿Para qué más? Mire, porque soy un botín de guerra. El enemigo es más fuerte cuando usted y yo estamos distraídos, cansados y desarmados. ¿Por qué? Por eso necesito estar entrenado en la palabra del Señor. Entrenado. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que usted y yo no tenemos la Biblia en nuestras manos y el enemigo nos ataca. Es por eso que tenemos que entrenarnos y memorizar la Escritura. Memorizarla. Póngase el reto de memorizarse un versículo diario, el versículo que más impactó su vida en su devocional diario de Biblia. Y vamos a estar armados para la batalla, para la guerra encarnizada. Por eso necesito renovar mis fuerzas en el Señor. El libro de Mateo dice: venid a mí todos los que están cansados y agobiados y maltratados, y yo los haré descansar. No es que usted va y se acuesta plácidamente: Señor, aquí estoy, hazme descansar. No, el descanso es la meditación en la palabra. El descanso es la fortaleza en la palabra. Porque el enemigo nos ataca siempre. Siempre nos ataca. Siempre nos ataca. Miren, ahora, si yo discuto, peleo, me amargo, ignoro a los demás y a quienes me rodean, si todo me molesta, nada me entusiasma, no tengo paz ni gozo, es que porque no tengo toda la armadura de Dios para poder resistir todas las trampas del enemigo. Porque habemos muchos que estamos en la iglesia, pero somos reponcoñones, estamos amargados, estamos bravos. Salimos de la puerta de la iglesia y salimos caminando en santidad, pero pasando la puerta es como que entramos a otro mundo, todo se transforma. No, necesitamos que ser fortalecidos en la palabra. Número uno, necesitamos el choque entre los dos reinos. Primeramente necesitamos ser fortalecidos en el Señor, con el gran poder del Señor, para podernos poner toda la armadura y hacer frente a las artimañas del diablo y poder resistir el día malo. Si no estamos fortalecidos, no vamos a poder ser más que vencedores. Número dos, porque es una pelea en contra del mal. Miren, Efesios 6, verso 12. Es muy interesante este texto porque dice: porque nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan el mundo de las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas de las regiones celestiales. Nuestra lucha primeramente es única, porque no es contra los seres humanos. Muchas veces nosotros peleamos con nuestra esposa. No me entiendes, no sabes cómo vivo, no sabes lo que estoy haciendo. Y peleamos ¿contra quién? Con nuestra esposa. Conversamos con un amigo y decimos: si tú conocieras cómo es mi esposa, si tú supieras cómo es ella, me dieras la razón. Pero peleamos ¿contra quién? Contra un ser humano. Y dice que la batalla no es en contra de los seres humanos. Muchos de nosotros peleamos con nuestros hijos. Como mis hijos fueran como los hijos del vecino, como fueran como ellos. Se ven tan obedientes, se ven tan lindas personas, y empezamos a pelear con nuestros hijos, empezamos a gritar a nuestros hijos, empezamos a condicionar a nuestros hijos. Muchas veces nosotros peleamos en contra de nuestra familia extendida, los papás, los hermanos, los tíos. Empezamos a hacer batalla contra ellos, contra nuestros amigos.
Pero Efesios capítulo 6 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra la humanidad, es contra los poderes, autoridades y potestades. Pablo no dice que peleemos, sino que nos mantengamos firmes, porque nadie puede pelear contra el enemigo. Es decir, que debo mirar más allá de la dimensión física, más allá. Cuando surge la gana de pelear, recuerde que usted no está peleando con su esposa, con su esposo. Está peleando ¿contra quién? Contra los poderes, autoridades y potestades del mal. Mire, debo mirar más allá de la dimensión física, porque tras quienes se oponen a mi caminar con Cristo, hay poderes de maldad. Tras quienes se oponen a mi caminar con Cristo, tras quienes descuidan las disciplinas espirituales, hay poderes de la maldad. Disciplinas espirituales son, número uno, la oración. ¿Cuántos de nosotros oramos y empezamos? Ay, Señor, ayúdame. Ay, Señor, que día que te dio hoy, en nombre de Jesús, amén. Y nos vamos de este mundo. Oración no es así. Mire, disciplina espiritual es la meditación de la palabra. ¿Cuántos de nosotros dejamos la meditación para la palabra para el último? Cuando ya realmente usted está entre este día y el día de mañana y no meditamos la escritura. ¿Cuántos de nosotros la disciplina espiritual es la práctica de la palabra? ¿Cuánto estamos practicando de lo que hemos leído, de lo que estamos estudiando? ¿Cuánto hemos puesto en práctica? ¿Con quiénes estamos predicando la palabra? Porque no solamente es leer, meditar y practicar, también es predicar la palabra. ¿Con quiénes estamos compartiendo el evangelio? ¿A quiénes estamos llevando la palabra? Miren, si no estoy haciendo todo esto, hay poderes de maldad que nos están distrayendo. Tras quienes buscan una excusa para no congregarse, hay poderes de maldad. Para quienes buscan una excusa. No pude, no. A veces hay razones, pero eso es diferente. Pero una excusa es, no pude porque, pues no pude, o no quise. No quise orar, no quise leer la palabra, no quise escuchar música de fe. Miren, por eso debemos ponernos ¿qué? Toda la armadura de Dios. La lucha espiritual inicia cuando llegamos a Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo está en contra de ¿quién? De la iglesia. El no creyente ese es cliente del enemigo ya. No tiene nada que ver, lo mantiene ahí. Pero la pelea es con nosotros, contra quienes queremos hacer bien las cosas y queremos agradar y glorificar a Dios. Las escrituras se refieren a este ser malvado y oscuro como Ezequiel capítulo 14. Miren lo que dice acerca del enemigo. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre las piedras de fuego. Era un ser espiritual muy poderoso, es muy poderoso. No es como nosotros lo conocemos, con cachos, con quijadas y una barba larga, rojo y con un tridente. No es así. El diablo no es así. Se presenta en mucha belleza. Mire, ¿qué más dice acerca del enemigo? Segunda de Corintios 4:4. ¿Qué dice acerca del enemigo? Segunda de Corintios 4:4. Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de ¿quién? De Dios. El Dios de este siglo ciega la mente y me entorpece. ¿Para qué? Para que usted y yo no podamos ver la hermosura de nuestro Señor y no lo podamos disfrutar y no lo podamos amar y no podamos ser seguidores fieles. ¿Qué más? Mire, quiero que sepa que el enemigo pervierte la palabra a su conveniencia. Mateo capítulo 4 versos del 11 al 13 habla acerca de la tentación de Jesús. Si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras ¿qué? Se conviertan en pan. Si tú eres hijo de Dios. ¿Y cómo combatió el Señor las artimañas del enemigo? Escrito está. Escrito está. Escrito está. La única forma de combatir las mentiras, artimañas, engaños y todo esto del enemigo es a través de la palabra de Dios.
porque escrito está: solo a Dios servirás, solo a Él amarás, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Miren, el enemigo estorba y obstaculiza al siervo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Miren cómo funciona el enemigo. Dice: si deseábamos visitarlos, yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. El enemigo también impide. Si usted y yo estamos con esto del dólar misionero, si yo pongo más mi visión en mí mismo y no hago misiones, también el enemigo está estorbando mi corazón. Miren, ¿qué más? Mantiene al mundo sometido bajo su poder. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Miren lo que dice Primera de Juan 5, 19. Porque el enemigo también mantiene al mundo sometido bajo su poder. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo control de ¿quién? Del maligno. Somos hijos de Dios y estamos bajo el control de Dios, pero los que no conocen al Señor están bajo el control y dominio del maligno. Miren, pero aquí viene lo más complicado. El enemigo no es alguien que va y nos engaña tan suavito, tan fácilmente. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, acerca del enemigo. Su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando ¿qué? ¿A quién devorar? Imagínense, este león es un animal que no ha comido en una semana, no ha comido en 15 días, y él está buscando cualquier presa. ¿Para qué? Para devorarla, para matarla. Cuando usted y yo no hemos orado, no hemos leído la Escritura, no hemos meditado en la palabra, estamos débiles y el enemigo nos va a devorar, el enemigo nos va a destruir, el enemigo nos va a tender una trampa y usted y yo vamos a caer suaves. ¿Por qué? Porque no estamos fortalecidos en la fe. Mire, el enemigo no es un juego. El enemigo no juega sobre el diablo. Nosotros sí jugamos muchas veces a ser cristianos y lo jugamos muy bien. El enemigo sabe muy bien su papel. Mire, los métodos de engaño del enemigo incluyen mezclar la verdad con el error. ¿Cuántos textos están siendo mal utilizados? Pero lo más que nosotros conocemos, Génesis capítulo 3, verso 4, habla de la tentación de la mujer en el Génesis. Dice: pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. El enemigo jugó con Eva y utilizó muy bien la escritura y le dijo, no van a morir. Muchas veces el enemigo mezcla la verdad con la mentira para que usted y yo caigamos en el error. Aquí está lo que les dije hace un momento. El enemigo se disfraza en ángel de luz. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 11 verso 14. 2 de Corintios capítulo 11 verso 14. Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando usted y yo estamos débiles en la fe, no hemos sido fortalecidos en la fe, no tenemos la armadura puesta. Cualquier persona que nos trae una palabra de mentira nos puede alejar de la verdad, porque no estamos fortalecidos en el Señor. Y se ven personas muy bien presentadas, con un buen carisma, y podemos caer en sus mentiras por no estar fortalecidos en la palabra del Señor. Se disfraza e incita a falsos maestros para que simulen ser maestros de la verdad. Miren lo que dice 2 de Corintios 11 verso 13. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se han disfrazado de apóstoles ¿de qué? De Cristo. Muchos hablamos
yo tengo la verdad. Otros dicen, yo tengo la verdad. El problema no es quien diga que tiene la verdad. El problema es que muchas veces no leemos la verdad, no conocemos la verdad y aceptamos cualquier verdad como verdadera. Cuando usted y yo estamos fortalecidos en la palabra, conocemos la palabra, meditamos en la palabra, leemos la palabra, oramos, estamos fortalecidos en la palabra y conocemos la verdad. Mire, muchas veces el enemigo presenta muchas mentiras para engañarnos. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11. 2 de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos que sus artimañas. Cuando usted y yo no conocemos la palabra, ignoramos que las artimañas del enemigo, ignoramos sus mentiras. Las mentiras pueden ser, tu cónyuge ya no te ama, necesitas algo mejor, tus hijos ya no están contigo, necesitas dejarlos, buscar nuevos hijos. No, esta familia no te sirve, necesitas una familia que sí te valore. Muchas artimañas del enemigo. Junto al diablo, todo está equiparado, todo un mundo bien organizado de jerarquías, de principados, de potestades, de ejército. Está bien equipado. El enemigo sabe, es un estratega de guerra, sabe cómo armar la pelea. Él sabe muy bien y a quién utiliza. Mire, el diablo es un gran estratega de guerra y hace bien las cosas, sabe planear bien la batalla, sabe hacerla bien. Él es un general de guerra. Los generales planifican todo minuciosamente y mandan a sus soldados a la batalla. Ellos son la mente maestra. El enemigo, el diablo, es la mente maestra y tiene un grupo de gente trabajando para él. Hablo de los espíritus y muchos de nosotros también trabajamos para él. Otros culpan al diablo por todo. El diablo me hizo caer, el diablo me puso esta trampa, y así piensan que van a ser justificados ante Dios. Pobres de ellos que han sido tentados y han caído y han sucumbido. No, señores, el diablo nos tienta en nuestras propias debilidades y somos tan ingenuos que ahí caemos, porque el diablo sabe cómo ponernos la carnada. Nadie puede enfrentarse solo en sus propias fuerzas al enemigo. Muchos piensan hoy que el verdadero creyente irá siempre de victoria en victoria y que si algo malo pasa, porque le faltó la fe. No funciona así. Nadie dice que la fe es de pasar de victoria en victoria. Y quiero decirles algo muy importante. Cristianismo fiel es solo para valientes, para aquellos que aman y buscan glorificar a su Señor. ¿Por qué? Porque habrán trampas, mentiras, habrá de todo. Mientras vivamos en este mundo, tendremos días malos, pero debemos permanecer firmes, fortalecidos en el Señor, para ser más que vencedores. ¿Vamos a tener días malos? Por supuesto. Vamos a tener días crueles de lágrimas, de decepciones, de mucho dolor. Por supuesto que sí. Pero debemos aprender a mantenernos firmes. Venid a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo los haré descansar, dice el Señor. No debemos pensar en una resistencia pasiva. Bueno, ya pues el enemigo me atacó, ya pasará. Bueno, soy cristiano y ya, el Señor me va a llevar al cielo, ya no tengo por qué preocuparme. Es una resistencia pasiva. Necesitamos mantenernos ¿qué? Firmes, porque cuando un jefe de casa o una mamá de casa se mantienen ahí pasivos, que la iglesia es opcional, eso estamos pasando ¿qué? A nuestra próxima generación, que Dios no es prioridad en nuestras vidas. Nos tenemos que tener una fe pasiva. Miren, en Cristo somos más que vencedores y tenemos la victoria asegurada. Miren lo que dice Juan, Evangelio de Juan 16, verso 33. Dice Juan 16, 33. Evangelio de Juan: yo he venido al mundo, yo les he dicho estas cosas, ¿para qué? Para que en mí haya ¿qué? Paz.
Este mundo, en este mundo afrontarán ¿qué? Aflicciones. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Y porque Él venció al mundo, nosotros estamos capacitados para vencerlo. Porque Él ya venció al mundo. El enemigo atacará a todo el pueblo del Señor, sin piedad ni misericordia. A todo mundo va a atacar, a todo mundo. El enemigo busca dañar la relación entre Cristo y la iglesia. Esa relación busca dañar. Ahora, usted y yo, ¿cuántas veces en este día fuimos bombardeados con artimañas del diablo? ¿Cuántas mentiras nos puso en la mente y hoy caímos? ¿Cuántas cosas nos puso en la mente y hoy caímos? ¿Cuántas veces en esta semana fuimos engañados por la mentira del diablo para no estudiar la Escritura? ¿Cuántas veces en esta semana fuimos engañados para no orar? O si oramos solamente es por cumplir un horario. ¿Cuántas veces en esta semana fuimos engañados por el enemigo para no arrepentirnos de nuestras malas obras o actitudes? ¿Cuántas veces en esta semana fuimos engañados para no pedir perdón por lo que nosotros hemos hecho? ¿Cuánto tiempo de esta semana he dedicado a ser fortalecido en Cristo a través de su palabra? ¿Qué tiempo le he dado al Señor esta semana? Yo no sé, pero cada cual nos podemos hacer un examen de nuestra mente por nosotros mismos y decir, no, yo estuve estas mentiras esta semana, yo no escudriñé la Escritura, esta semana no me dediqué a ser fortalecido por el Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos en esas mentiras? El enemigo va a atacar, pero nosotros tenemos que mantenernos firmes hasta el final. Firmes. Nos podrán doblar las rodillas, pero no nos podrá quitar el gozo de adorar a Dios, porque de rodillas también se adora a Dios. Vamos a orar. Señor, ¿cuántas mentiras hay en este mundo? ¿Cuántas decepciones se han presentado hoy por hoy, Señor? Padre, pero ¿por qué no estoy siendo fortalecido? He caído en alguna de esas mentiras. He caído en algunas de esas artimañas. Padre, te pido perdón porque la palabra no es mi delicia. La oración no es mi comunicación contigo. Oh Dios, fortalece mi corazón. Ayúdame a seguir adelante, caminando firme, fiel a tu palabra, y que así podamos, Señor, cada día glorificar tu nombre. Ser fortalecidos en ti para poder resistir el día malo, para poder estar firmes en el día malo y poderte glorificar, Señor. Amado Dios, gracias por los hermanos que estamos aquí. Fortalécenos, anímanos y perdónanos si nuestra vida espiritual ha sido una vida débil. Pues hoy, Señor, necesito más de ti. En nombre de Jesús, amén. Amén.